Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio otra noche más para acompañarte y ser de bendición para tu vida. Te damos gracias por esta oportunidad que nos entrega de poder llegar a tus hogares, a tu vida en este tiempo, ¿no? Parece que el enemigo se nos había levantado un poco ahí últimamente. Tuvimos que hacer un retoque a Juan, se había descompuesto un poquito. Pero aquí estamos, firmes, sabiendo que Dios está en el asunto, ¿no? De eso se trata. Tenemos que hacer la obra de Dios, indudablemente, a todo costo, y darle lugar y dejar que Él tome el control de nuestra vida, ¿no? Así que ahí a último momento tuvimos que pegarle una refrescada a la cara de Juan y bueno, cambiamos el buzo para estar un poquito más cómodo. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí con ustedes otra noche más, ¿no? En este tiempo Dios quiere bendecir nuestras vidas. De eso se trata, no solamente de hablar palabras, sino también de instruirnos en el Señor. Un hermoso tiempo donde Dios va a hacer grandes cosas. Tiene que ponernos nosotros a disposición de Él y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿no? Así que gracias a Dios por estar compartiendo con nosotros un tiempo distinto, un tiempo diferente, donde, como les decía, la instrucción de la palabra del alimento es fundamental. Por eso le hemos dado a llamar a este programa Cenando con el Señor. Vamos a dar inicio. Este es el tiempo de una cena alimentándonos con la palabra de Dios a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos, ¿no? Así que hoy es sábado, como dicen muchos, y tu cuerpo lo sabe. Hoy es sábado y tu espíritu tiene que saber que tenemos que alimentarnos, no solo el sábado, sino también el domingo, así el lunes, siguiendo el martes, miércoles, todos los días tenemos que darle alimento espiritual a nuestras vidas, ¿no? De eso se trata y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Acá estamos, tratamos de ayudarte. Sin lugar a dudas, cada vez que entregamos algo, Dios también nos bendice y Él entrega de lo suyo para nuestra vida. Así que hoy, a pesar de que estaba complicada la situación, ahí le vino como un mareo a Juan, y los años pasan factura, pero bueno, aquí estamos firmes. Sabemos que Dios va a hacer algo grande porque Él prueba nuestra fidelidad. Y si realmente le damos lugar a Él, el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Él no quiere un segundo lugar ni nada por el estilo. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Estamos solos, Juan y Juan. Esperemos que se nos vaya a ir conectando a alguien. ¿Cómo ha sido tu semana? Ya llegando al final, es cortito el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo, algunos solamente tienen el día sábado, y bueno, pero Dios es bueno. Hay lugares que hoy se han reunido, algunos están participando de un tiempo donde entregan la ofrenda a Dios, ¿no? La ofrenda de corazón, y la alabanza, ¿no? Y también ahí se nos ha conectado Platero, y acá estoy yo el burro, así que bueno, ahí estamos los dos, Claudia, vos y yo y vos, como tantos años, ¿no? Tanto tiempito, acá estamos nuevamente. Seguimos, ahí se nos ha conectado alguien,
que ya se va a dar a conocer. Esto tendría que ser más simple, tendría que mostrarnos que así los deschavamos, ¿eh? Así que Dios bendiga tu vida. Gracias, como les decimos, ¿no? Por permitirnos llegar a tu vida con palabra, con mensaje. Y cada vez que lo hacemos, Dios nos ha respaldado en este tiempo. Dios ha sido muy bueno, ha sido maravillosa su mano de poder, que a lo largo de estos 6 años y moneditas permanecemos aquí en la radio, firme, tratando de ir por más, ¿no? No nos quedamos con lo de ayer, sino vamos con algo nuevo de parte de Dios para tu vida. Tenemos que hacer eso, no quedarnos, siempre ir buscando algo nuevo. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando el libro de Filemón, ¿no? Filemón era un colaborador de Pablo, ¿no? Y Pablo le da la instrucción de cómo debía seguir la obra mientras él estaba de vacaciones en la prisión, ¿no? Estaba encanutado, pero gracias a Dios, ¿no? Él aún, estando en sus prisiones físicas, él los tenía presente tanto a, como dice aquí, a Filemón, dice tenía presente a su amada, a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿no? O sea que Pablo en su prisión, él constantemente seguía rogándole a Dios por la vida de los que extendían el reino de Dios. Él estaba en prisión, pero la palabra no estaba presa. Dios se había preparado a este Filemón para que fuera, que era un fiel colaborador, que él siguiera extendiendo la palabra. Y qué bárbaro, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, ¿no? Siempre que lograba, pedía por la vida de Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para todos los santos. Era un hombre de compromiso, era un hombre que se había involucrado y la fama había llegado aún a la prisión, ¿no? Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación con tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? Por la vida de Filemón, todavía no habían decaído y no se habían abrumado, porque Pablo estaba preso, ¿no? Y dice, Pablo le da instrucción a Filemón de cómo debía seguir adelante, ¿no? Dice, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Él entendía que él tenía libertad, tenía autoridad sobre Filemón, y le da una instrucción, ¿no? Y le dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero por Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren qué tremendo, este Onésimo que había caído preso, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Había caído preso, y ahí encarcelado había recibido la palabra de Dios, ¿no? Y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que esta parte nos toca a todos, porque creo que en un tiempo hemos sido inútiles para la obra de Dios, porque nuestro testimonio no era el correcto, no era el adecuado. Entonces, por eso hace mención
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil, ¿no? Dice que este Onésimo era un esclavo que escapó de su amo, que era Filemón, qué casualidad, ¿no? Y escapó como esclavo, y cuando lo detuvieron fue a parar preso, y allí recibió al Señor en su corazón. Y no solo que recibió a Dios en su corazón, sino que también recibió la paternidad espiritual de Pablo, ni más ni menos, ¿no? Apóstol de Jesucristo, y entregó su vida y pasó de ser esclavo a ser libre en el Señor, ¿no? Y dice que cuando él salió de las tierras de Filemón, salió como esclavo, pero cuando volvió, no volvió de la misma manera. Héctor Rabainera se nos ha conectado. Hola amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, en un tiempo nuestra vida fue inútil para el servicio de Dios. Pero en el tiempo nuevo, en el cual recibimos al Señor en nuestro corazón, Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, ¿no? Y dice que escapó y fue encarcelado como esclavo, pero miren qué tremendo, recibió al Señor Jesucristo, recibió la paternidad del apóstol Pablo y el afecto y el amor, ¿no?, que Dios puso en Pablo para que intercediera a Filemón, el que había sido su amo, y para que le recibiera. Dios los bendiga, hermanos. Hola Héctor, Dios te bendiga a vos también en la ciudad de Raj, ¿no? Y mire qué tremendo y qué bueno poder entender que todos atravesamos momentos en nuestra vida en el cual fuimos inútiles para la obra de Dios, pero cuando le recibimos, cuando cambiamos y dejamos que Dios transformara nuestra vida, dejamos de ser inútil para ser útiles para la obra de Dios, ¿no? Y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, le dice, y a mí me es útil. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbele como a mí mismo, ¿no? Miren qué bárbaro. Después de que pagó en prisión por haber huido, yo creo que había un problema, ¿a dónde iba a ir, no? Pero Pablo ya había intercedido a Filemón y le dijo, recíbelo como a mí mismo, ¿no? Miren qué tremendo. El 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, pero para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, ¿no? Pero, le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, ¿no? Él no quiso tomar ningún tipo de decisión, aún siendo con mayor autoridad sobre Filemón, pero no quiso tomar ningún tipo de decisión sobre la vida de Onésimo y le dijo, a mí me sería muy útil, pero lo envío contigo para que te sirva y recíbelo ya no como esclavo, sino como a mí mismo, ¿no? Como hermano en el Señor. Y no por necesidad, por obligación, ni por compromiso, sino voluntariamente. Miren las palabras que habían salido del apóstol Pablo, ¿no? Intercediendo por aquel que ya no era inútil, ya había dejado de ser inútil y ahora estaba dispuesto y preparado para servir a Dios, ¿no?
Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ¿no? Recuerden que él huyó delante de su Señor, fue preso, pero cuando fue preso, Dios tenía preparado planes para con él y recibió a Jesucristo en su corazón y una transformación se hizo presente, ¿no? Y hay circunstancias en nuestra vida que en muchas oportunidades hemos sido esclavos y tuvimos que pasar por X circunstancias para dejar de ser esclavos y caminar como libres en Cristo Jesús, ¿no? Recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y comenzar una historia con el Señor en nuestras vidas, ¿no? ¡Qué tremendo! Y le dice el 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Así le dice, ya no le recibas como esclavo, sino como amado, hermano amado, ¿no? Qué tremendo. Dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Gloria a Dios. Dice, así que si tú tienes, y dice el 17, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Miren, con esta presentación, ¿quién le iba a decir que no? No, yo no lo quiero, no. Dice, recíbelo como a mí mismo. Qué tremendo, ¿no? Que uno tenga que atravesar circunstancias en la vida para que nos encontramos prisioneros, donde no encontramos salida, y Dios nos sale al encuentro, y ahí vemos esa oportunidad, esa luz que viene de parte de Dios, la cual quiere entrar en nuestras vidas. Pero hay momentos en los cuales no le permitimos a Dios, ¿no? Seguimos y queremos, insistimos en seguir esclavos. Pero Dios tiene planes mucho mejores para tu vida y para mi vida, ¿no? Así que, y dice, yo Pablo, le escribo de mi mano, y dice, si algo te debe, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Y dice, si hermano tenga yo algún provecho en ti y en el Señor, conforta mi corazón aceptándole, ¿no? Miren, qué hermoso. Y cómo cambió la vida de Onésimo, de ser esclavo, pasó a ser libre, de ser alguien que no conocía de Dios, pasó a ser hermano en el Señor. Miren qué tremendo, ¿no? Prepárame también alojamiento, dice, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Dice que no solo eso, sino que le dijo, prepárame, que en un tiempo no muy lejano estaré junto a ti para seguir predicando el Evangelio, ¿no? Y muchas veces hay prisiones que el enemigo quiere atar, interponer en nuestras vidas, porque no quiere que el propósito se cumpla en ella, ¿no? Pero Dios tiene planes de bendición, Dios tiene planes maravillosos, planes donde su presencia se quiere hacer presente en tu vida y en mi vida. Y esto ya fue, esto fue el ayer, vamos por el hoy, ¿no? Esto es lo que hablamos en el día de ayer. Vamos a ver qué es lo que Dios hoy tiene para asombrarnos, ¿no? Porque cada día, cada mensaje, como hablaba con Claudia hoy cuando salimos, cada mensaje deja algo en mi vida, y es el deseo de Radio Génesis, que también lo deje en tu vida, que cada enseñanza te pueda ayudar a seguir adelante para lo que viene
en donde vienen tiempos peligrosos. Es la hora 21:55. ¡Wow! Tiempos donde el enemigo quiere destruir a todos. Así que qué bueno alimentarnos, instruirnos para la hora difícil y saber tomar la mejor de las decisiones, ¿no? Vamos a leer en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5, ¿no? Esto es hermoso porque Dios quiere que abramos el entendimiento. Entonces hay cositas que se nos pasan y lo leemos de corrido, y en este tiempo hemos tratado de hacer algo distinto, algo que debiera ser quizás cortito, nos hemos extendido, lo cual muchas veces no tenemos tanta audiencia, pero sí la que Dios quiere que se alimente. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos ahora a pedirle a Dios que tome el control. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te pedimos que tú tomes control de cada palabra que se diga en esta noche, que pueda ser de bendición para exaltar y glorificar tu nombre, y también de restauración para aquel que esté escuchando, y que sea tu Santo Espíritu el que haga cambiar y abrir el entendimiento por si hay alguna situación que no está correcta, que sea tu Espíritu Santo el que trae vivificación y que pueda restaurar sus vidas. Vamos con el 5:5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice que en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren qué tremendo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren el lugar que Jesucristo dejó para ir y entregarse voluntariamente por propiciación de tu pecado, de mi pecado, del de toda la humanidad, ¿no? Y dice: y Cristo, en los días de su carne, en los días que Él estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, miren cómo fue, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero Dios sabía que tenía que cumplir con lo que había sido establecido, ¿no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él sabía que Él había llegado aquí con un propósito, ¿no? Y Él fue obediente al máximo, ¿no? Experimentado en dolores, dice, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, que le podía librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero había planes para que tanto vos como yo podamos estar un día delante de la presencia de Dios. Imagínense con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y hoy hay tantos que aún le niegan, hay tantos que no le quieren recibir en sus corazones. ¿Cuánto más si tuvieran que ofrecer holocausto, prender el fueguito, la leña, hacer sacrificio, ¿no? Y presentar a Dios? Yo creo que si esto no hubiese cambiado, seguramente mucha menos gente habría podido alcanzar un día la salvación. Pero como Dios sabe y sus pensamientos sobrepasan todo entendimiento, envió a Jesucristo, su Hijo, en forma de hombre, ¿no? Y dice, aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Que no es fácil, ¿no? Muchas veces los hijos son los que menos casos hacen, ¿no? Uno quiere instruirlos, decirle, mira, no hagas esto. No te escuchan, piensan que la saben toda, pero Dios está en control. Y dice, miren lo que dice el 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Evangelista Gabriel Fernández se nos ha conectado. Dios bendiga su vida, siervo. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que él fue experimentado, como dice aquí, aprendió la obediencia, la cual no es sencillo, la cual nos cuesta muchas veces poner en práctica, ¿no? Porque oír se escucha muy lindo, el tema es poner en práctica lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, pero no todo el mundo le va a recibir, no todo el mundo le obedece. Dice, autor de eterna salvación, ¿para quién? Para todos los que le obedecen, ¿no? O sea que la gente simplifica todo como diciendo, Jesucristo murió por todo, por supuesto, y todos nos vamos al cielo. No. Si no le obedeces, difícilmente entrarás en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice, si aún el justo, con dificultad, entrará en el reino de los cielos, ¿qué hay de aquel, del injusto, el que no conoce, el que no ha dispuesto su corazón a servirle, ¿no? Entonces, tengamos bien presente esto, porque muchas veces el mensaje está mal dado, mal entregado. Quizás se ha comprendido de una manera un poco incompleta, y por eso se repite de esa misma manera. Entonces, si el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Y si caminamos en obediencia en todo lo que Él estableció, podemos tener posibilidad de llegar a estar delante de la presencia de Dios. Es muy finito el camino para llegar a Dios, ¿no? El camino ancho es fácil, donde cualquier cosa queda bien, hiciste una macana, dijiste una palabra fuera de orden, desubicada, y está todo bien, no pasa nada, yo te perdono. Sí, Dios nos perdona, pero también anota nuestros errores, y cada uno de ellos traen consigo, cuando llegamos al conocimiento de Dios, nuestra situación cambia. ¿Por qué? Porque cuando no le conocíamos, no entendíamos, ni sabíamos. Pero cuando le recibimos, nuestra manera de vivir es distinta. ¿Por qué? Porque hay cosas que se hacen sabiendo. Y ese es todo un tema, ¿no? Sabiendo hacer lo malo es un problema, un serio problema. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos, ¿no? Pensar de que todo está bien, que el Señor perdona todo, sin lugar a dudas, pero cada vez que hacemos algo incorrecto, tenemos que hacernos cargo de una consecuencia que no es incorrecta, que es correcta, ¿no? Porque Dios al que ama, corrige, no castiga. Hay que cambiar esa situación. Dios corrige, castiga el que no alcanza a entender, ¿no? Hay gente que dice, ¿y por qué Dios me castiga? No,
Dios no te castiga. Dios está soltando corrección para tu vida, ¿no? Hay un tiempo de bendición, un tiempo de corrección, y en el tiempo de bendición, gloria a Dios, todo está bien. En el tiempo de corrección nos enojamos, decimos, ¿por qué Dios me castiga? Ya no es corrección, es castigo, porque así interpretamos en lo personal el castigo, no, la corrección. La corrección no la tomamos como corrección, sí la tomamos como castigo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no? ¿No? Si él, siendo experimentado en dolor, en quebranto, tuvo que entregar su vida por vos y por mí, ¿y por qué nosotros no debemos tener que enfrentar la consecuencia? Porque la corrección es consecuencia de una mala decisión, no es porque hicimos lo bueno. Si hacemos lo bueno, Dios nos bendice. Si hacemos lo equivocado, Dios nos corrige, no nos castiga. Cambiemos el lenguaje, empecemos a hablar como persona madura en Dios, ¿no? El que sigue queriendo alimentarse con leche espiritual, muchas veces se pierde la oportunidad de recibir lo bueno de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el biberón es para los que empiezan y hacen sus primeros pasos en el Señor. Pero cuando uno crece y comprende cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, el alimento es más sólido, la bendición es más grande. Entonces ahí tiene que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Cuando viene algo lo cual no nos agrada, no digamos que Dios me castigó, sino pensemos por qué Dios está permitiendo eso y por qué esa corrección llega a nuestras vidas. Y ahí cuando entendemos decimos, yo me la mandé, yo la hice. Entonces, hacete cargo, ¿no? No digas que Dios te castiga, di que Dios te corrige, ¿eh? Porque Dios al que ama corrige, como que el Padre, ¿no? Dice que como padres sabemos dar buenas dádivas, ¿no? ¿Qué hijo que te pide un trozo de pan le da una piedra, ¿no? ¿A quién uno que viene y necesita, uno lo manda, lo echa afuera sin nada, ¿no? O por ahí, tómatela. No, nosotros tratamos como padres, tratar de dar lo mejor. Y si nosotros, como seres humanos, seres imperfectos, llenos de defecto, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios, que está en el cielo y que desea lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Qué tremendo. Y dice el 11, vamos a leer el 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, advertencia contra la apostasía. ¡Wow! Tiempos de apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos en oír. O sea, hay momentos en nuestra vida que el chip coreano se nos mete en nuestra cabeza y uno dice, no entiendo, pero me está escuchando, no entiendo. Pensamos que diciendo no entiendo, ya está. No entiendo. No quiere decir que no debamos aceptar la corrección. Y mire cómo dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos, no? Yo les quiero contar algo. Siempre que el pastor me veía, mi pastor, mi padre espiritual, desde pequeño, desde los 3 años y medio, y yo ya siendo adulto, y le preguntaba a Claudia, ¿y el Juanchi? Y ahí se quedó. Pero ese muchacho ya tendría que estar pastoreando en la iglesia y anda ahí dando vueltas, ¿no? Pues eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y mire lo que dice la palabra. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenés necesidad
de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren lo que les hablaba recién, ¿no? Hay momentos que hay cristianos de años, décadas, ¿no? Y todavía uno tiene que tener mucho cuidado, o algunos pastores utilizan moderadamente el sermón, suavizarlo, para que el hermano no se duela, no se enoje. La palabra de Dios tiene que ser entregada. Te corrige, te castiga, te duele, ajo y agua, hay que seguir adelante, porque no somos nosotros, sino viene de parte de Dios. O sea, que si le tenés que dar un buen churrasco al asador, no le podés venir y le venís con la mamadera. Yo me imagino, ¿no? Uno preparado con el cuchillito para recibir un buen mensaje, y viene el predicador con un biberón y te dice: no, hermano, despacito, tómela despacito, a ver si se quema. Y uno dice: ¿qué hago con los cuchillos? ¿No? ¿Pero por qué? Porque muchas veces no aceptamos la corrección. Entonces tienen que beber leche espiritual, cuando se pierden la oportunidad de comerse un rico asadito, una rica milanesa con puré, ¿no? Y tienen que tomar leche espiritual. Tengamos cuidado, tengamos cuidado en no instruirnos en la palabra de Dios. De eso se trata, ¿no? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los cuales son los primeros rudimentos. Hay gente que todavía hay que enseñarle desde el principio, ¿no? Hay gente que han pasado años y todavía no tienen claro cómo fue los principios, los primeros rudimentos de la palabra. Volvió nuevamente. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Yo no fui. Vamos a aclarar. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13. No fue Juan. Hebreos 5:13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Elsa Casal, Dios bendiga tu vida, querida sierva de Dios, amiga, que me conoce desde la infancia. Una vez fui niño. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que el que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es como niño. Hay que tener cuidado de decir: no, que el hermano se ofende, no le diga de esto. Acá, ¿viste? Hebreos 5:13 te dice que no es inexperto porque es como un niño, pero el alimentado sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Esto me encantó. Acá está, ¿no? Dice, pero el alimento sólido, presta atención lo que dice el 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que han procurado crecer en el Señor, entender, y esto dice, tienen los sentidos ejercitados. Si Dios nos dio la posibilidad de ver, y si por ahí no alcanzabas a ver, y si con un anteojo lo podés solucionar, gloria a Dios, mirá lo que Dios tiene preparado, y si tus oídos se tienen que destapar, limpiar tus oídos para recibir lo que viene de parte de Dios. Patricia Ferragini, ahí se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida, Patricia. Hoy estuvimos conversando con Miguel, nos contó que tu papi sigue bien, gracias a Dios, al avance de la ciencia, pero por sobre todas las cosas a la oración y al corazón que como hijos han puesto ustedes en oración a su Padre, ¿no? Pero miren qué bárbaro. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo querés ser visto en el Señor? ¿Como niño o como maduro? Si es como niño, una taza, una mamadera de leche, ahí quietito. Y si querés ser visto como alguien maduro, aguantate el sogazo, porque la palabra te va a confrontar, ¿no? Bendiciones para todos, nos dice Patricia. Sin lugar a dudas, en este tiempo, yo quiero ese tipo de alimento, ¿no? Que me sacuda y que me haga entender que no quiero seguir como niño, quiero seguir como alguien maduro, y que la palabra de Dios me traiga restauración, me haga ser una persona madura en Dios, y para poder recibir todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Yo creo que si hay una bendición grande de parte de Dios, yo no me quiero llevar una taza de leche. Yo me quiero llevar lo grande, lo bueno que viene de parte de Dios. Pero para eso tenemos que crecer, que nuestros sentidos, nuestra visión, nuestro oído, se preparen para recibir lo que viene de parte de Dios. Seamos personas maduras en el Señor para poder recibir toda la bendición que Dios ha preparado de antemano. Si no maduramos, una tacita de leche y a la cama, ¿no? Recibamos lo que viene de parte de Dios, ese alimento sólido, ese que te hace cambiar. Quizás hoy muchos dirán, wow, me pegó un garrotazo en la cabeza, Juan. Quédate tranquilo que cada vez que la palabra atraviesa mi ser, el primero que le vuela los dientes es a Juan. Por eso no tengo ni dientes, ¿no? Ha habido tanta palabra que en estos tiempos le digo a mi señora, wow, fue un macetazo esa palabra, ¿no? Y en este tiempo, alimentémonos de ese tipo de palabra, esa que te sacude, pero que te hace ver que en Cristo Jesús sos más que vencedor. Gloria a Dios. Un tiempo de bendición. Alimento, miren, cenando con el Señor, ¿qué quieres cenar? ¿Una tacita de leche o un alimento sólido, bueno, de parte de Dios, el cual haga que tu vida crezca y que puedas recibir lo mejor de parte de Dios? No lo pequeño, sino lo mejor. Si sos maduro, lo mejor vas a recibir. Si sos como un niño, vas a recibir lo que recibe un niño. Y es más, cuando muchas veces está el banquete, la bendición y de la mesa del rey, ¿no? Muchas veces nos perdemos la oportunidad cuando hay niños, o hay muchos niños, se sabía preparar una mesa y los chicos comían o primero, para que no molestaran,
o ahí juntitos y tuvieran sus conversaciones, que no se involucraran en las conversaciones de adultos, ¿no? Seamos sensatos, entendamos que en este tiempo yo me quiero sentar en la mesa del rey, comer de lo que venga de parte del rey, de parte de Dios, no del rey Nabucodonosor que estamos hablando a la noche. No nos contaminemos con la comida del mundo, si recibamos de la mesa del rey, de la mesa que Dios tiene preparado para ti y para mí. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por este momento. Declaramos que viene un tiempo nuevo de parte tuya para nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y aún por lo que vas a hacer. Padre amado, te pido que podamos entender y que podamos crecer en ti para alimentarnos de ese alimento sólido que tú tienes para nuestras vidas. Declaramos que viene un tiempo nuevo donde queremos recibir lo que tú tienes preparado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que sea tu Santo Espíritu el que haga traer razón a nuestra vida y podamos entender y crecer en tu palabra. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Recordá, 23:30, estamos con tiempo nuevo. No te lo pierdas, estamos hablando sobre la vida de Daniel, el Danielito. Prepárense porque es impresionante lo que Daniel nos puede dejar para nuestra vida. Dios te bendiga, un beso muy grande.